Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar ¿Se pueden conseguir rentabilidades atractivas y estables en el largo plazo? En el que vamos a entrevistar a Daniel Tello, director de inversiones en Azagala Capital y asesor del fondo Esfera Azagala. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Clarisa. Bueno, antes de comenzar, me gustaría comentaros que este webinar se enmarca en el ciclo de webinars de MyInvestor titulado Aprende con las gestoras, que es un ciclo en el que entrevistamos a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayude un poco a aclarar los principales conceptos relativos al mundo de la inversión y de las finanzas personales y también, de paso, para que nos ayuden a conocer un poquito mejor el fondo que gestionan. Aclararos también que la presentación de hoy constará de una entrevista, en este caso a Daniel, y después de esta entrevista abriremos un turno de preguntas en el que podréis pues plantear todas las dudas que os hayan surgido a lo largo de la entrevista o en relación con el fondo que gestiona Daniel o incluso en términos generales de educación financiera, conceptos relacionados con el mundo de la inversión, pues también intentaremos aclararoslas. Estas dudas las podréis plantear siempre a través del chat. Podéis ir dejándolas si queréis a lo largo de la presentación, pero como os digo, el turno de preguntas se abrirá ya oficialmente al final, una vez termine la entrevista a Daniel. Y bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Daniel Tello, que es director de inversiones de Azagala Capital y asesor del fondo Esfera Azagala. Este fondo nació en julio de 2019 y se encuadra en la categoría de mixtos flexibles. Tiene como objetivo encontrar activos, es decir, acciones, deuda, bonos convertibles, opciones que generen rentabilidad de forma estable en el tiempo. Y por el momento parece que lo está consiguiendo sin mayor problema. En 2020 subió un 14% y en 2021 acumula un 21%, un poquito más, con lo que se sitúa entre los fondos más rentables de su categoría. Así que, bueno, Daniel, antes de nada, darte las gracias por participar en este webinar educativo, porque sé que intentas limitar un poquitín tus comparecencias para poder centrarte en la gestión de tu fondo. Así que, oye, pues muchas gracias por hacernos este hueco hoy. No, Y gracias a vosotros, Clarisa, perdona que te corte. Me hace de ahora mucha ilusión estar un rato hoy con vosotros, daros las gracias a ti, a Ana, Antón, en general, a todo el equipo de MyInvestor. Lo primero, por tratar también a los partícipes de Azagala. Es un gusto que cuando tienen algún problema o necesitan ayuda en el onboarding, en alguna cuestión, pues el trato que reciben de todo el equipo de MyInvestor es exquisito, así me lo han dicho y me gusta decirlo públicamente, a ti y a todo el equipo. Y luego, daros también las gracias un poco por la labor divulgativa, todo lo que sea facilitar información, educación financiera libre, sin adoctrinamientos, para que cada vez seamos inversores más completos y tengamos una oferta más variada y a unos costes más bajos, creo que al final pues, nos beneficia a todos. Y por último también, pues dar las gracias a los partícipes del webinar, que espero que les guste, porque al final esto lo hacemos por y para ellos. bueno, pues muchas gracias a ti, Daniel, y comenzamos, si te parece, ya con la entrevista. Uno de los grandes objetivos de cualquier inversor es conseguir las rentabilidades más atractivas posibles y además hacerlo de forma recurrente, ¿no? Consistente en el tiempo. Sin embargo, a veces los inversores, los partícipes de los fondos, pues se llevan un chasco porque encuentran o bien fondos que no les dan rentabilidades tan jugosas o bien fondos que, vale, les dan retornos muy atractivos, pero no de forma consistente en el tiempo. Entonces, la primera pregunta que quería hacerte es esta, Daniel. ¿Por qué es tan complicado conseguir ambas cosas? Es decir, conseguir encontrar un producto o conseguir gestionar un producto que ofrezca al mismo tiempo rentabilidades atractivas y que éstas sean consistentes en el tiempo. Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es muy difícil, pero no imposible. Si me permites, voy a hacer una pequeña reflexión para intentar contestar a la pregunta de la manera más completa que pueda. Conseguir rentabilidades atractivas y sostenibles en el tiempo, o lo que yo llamo rentabilidades diferenciales, es algo muy difícil de hacer, pero no porque sea imposible, sino porque muchas veces nosotros torpedeamos ese tipo de actuaciones. Te pongo un ejemplo. Hoy en día
si se consulta cualquier informe de Inverco, podemos confirmar que la mayoría de los fondos de inversión en España a 5 o 10 años no consiguen rentabilidades superiores al 3%. De primeras, eso no es un dato como para estar muy orgullosos, salvando las distancias, porque estoy diciendo que es una media. Pero si tú analizas bien los motivos por los que se llega a eso, los primeros que tenemos la culpa somos nosotros. ¿Por qué? El 90% de los fondos hoy en día se comercializa a través de entidades financieras. Seguro que esto que voy a decir, a alguien de los que nos esté viendo le sale una sonrisa, pero luego vas a ver que es la realidad. Cuando alguien va a una sucursal de una entidad financiera o cuando alguien busca asesoramiento, no dice, oiga, yo es que quiero ganar una rentabilidad de X. Oiga, yo quiero una rentabilidad estable y sostenida en el tiempo y atractiva. Oiga, yo quiero una rentabilidad diferencial. No. La mayoría de la gente dice, oiga, yo quiero un fondo donde no pierda dinero. Si gano, mejor, pero no quiero perder dinero. ¿Eso qué hace? Que la mayoría de los fondos de inversión que se comercializan hoy en España, por parte de la banca tradicional, que es la que domina el mercado, no estén diseñados para generar rentabilidad, sino para que no pierdan mucho dinero. Y te pongo un ejemplo sencillo. Si en algún momento no se me entiende algo de lo que digo y algún participante en el webinar se pierde, pues paramos y lo vuelvo a explicar o lo digo de otra manera, ¿no? Muy bien. Entonces, la cartera tipo de un fondo, 50% en renta fija. Hoy en día estar invertido en renta fija no tiene ningún sentido. Hablo de renta fija de gobiernos. ¿Por qué? Porque invertir hoy a niveles del 0,5, del 1, del 1,5 no tiene ningún sentido, que es lo que te van a dar los cupones de esos bonos. Segundo, la otra parte de la cartera, el otro 40-50%, va a estar en renta variable. ¿Qué ocurre? La parte de renta fija, 0,5, 1, 1,5. Vamos a suponer que nos da un 1%. El 50% de renta variable, la mayoría de los fondos en España invierten de una manera indexada, con índices asociados al S&P, al IBEX, etc. En media, la bolsa americana, que es una de las más eficientes, te da una rentabilidad del 7, del 8%, con lo que si tenemos la mitad de la cartera modelo invertido ahí y es un 8, pues el 50% de 8 es un 4. Tenemos un 4% de la parte de renta variable más un 1% de la parte de renta fija y en general la mayoría de los fondos en España tienen unos gastos en el entorno del 2%. 5% de rentabilidad menos 2% de gastos, 3% de media. ¿Vale? Entonces, no tiene ningún sentido aspirar a ese tipo de rentabilidades a través de ese tipo de productos conservadores, que lo único que te garantizan es salir a empatar. Por tanto, los primeros culpables para no conseguir rentabilidades atractivas y estables en el tiempo o diferenciales somos nosotros, porque no demandamos en su mayoría ese tipo de productos. ¿Y qué se necesita, en mi opinión, para conseguir rentabilidades atractivas y estables en el tiempo? Pues lo primero, identificar bien una filosofía de inversión que permita eso. Y la única filosofía de inversión que permite eso es la inversión en renta variable. Pero para estar invertidos en renta variable, el precio que hay que pagar es asumir una volatilidad muy elevada. Y mucha gente no está dispuesta a pagar ese precio. Y adicionalmente, muchas veces se nos llena a todos la boca de decir que somos inversores a largo plazo y no ocurre eso, sino que el chasco que tú decías en la pregunta es muchas veces porque nosotros corremos en masa a invertir en fondos atraídos por unas rentabilidades maravillosas porque lo han hecho bien en el pasado y en la primera oportunidad que el fondo no lo hace bien, nos salimos del fondo. Entonces, no estamos cumpliendo lo que dicen muchos informes de mercado, que dicen que si tú estás invertido una media de 7-8 años en renta variable, la probabilidad de perder dinero tiende a cero. Entonces, es ese cúmulo de circunstancias. No invertimos de la manera adecuada, nos dejamos guiar por modas, tenemos un sesgo muy fuerte a quedarnos fuera de que todo el mundo está ganando dinero y no sabemos invertir de la manera adecuada, invirtiendo solo el dinero que no necesitas y estando al menos 5 o 6 años invertido, que es muy difícil. Entonces, ¿posible? Sí, pero muy difícil.
Bueno, de todas maneras voy a romper una lanza por la renta fija. Es verdad que el entorno de tipos actual es muy complicado para la renta fija, pero bueno, además la renta fija gubernamental, hay otros segmentos dentro de la renta fija que seguro que alguna oportunidad se puede encontrar, ¿no? Pero bueno, ya lo vemos un poquito más Vale. adelante. Vuestro fondo, Daniel, sí que ha conseguido cumplir este objetivo, ¿no? De conseguir retornos atractivos y de momento repitiendo año tras año. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es vuestra estrategia? Secreto no hay ninguno. Tenemos muy claro que el objetivo es generar rentabilidad, ¿vale? Porque todo nace de ese objetivo y acaba en ese objetivo. La diferencia donde yo creo que está, en el enfoque que nosotros tratamos de hacer, que creo que es muy único y es muy diferencial en España. Nosotros tenemos 3 pequeños nichos de mercado, que son las 3 filosofías de inversión del fondo. Invertimos en pequeñas compañías muy desconocidas, muy líquidas, muy de nicho, que tienen o que están construyendo activos únicos que son muy difíciles de replicar y eso les hace muy interesantes porque están bastante protegidas de la competencia y en general son empresas que no mira a nadie. Son tan pequeñas y líquidas y desconocidas que no mira a nadie. Esa ausencia de gente que las pueda comprar, por ejemplo, la mayoría del mercado no puede acceder a ese tipo de empresas o al ser tan desconocidas no tienen analistas que las sigan, no hay research profesional que valore sus activos, pues nos suele generar la oportunidad para que comprándolas y descubriéndolas muy pronto consigamos rentabilidades diferenciales una vez que exploten los beneficios. Segundo, a la parte de small caps añadimos inversión en bonos de crédito. No es renta fija gubernamental, sino que es deuda de empresas y buscamos estar más protegidos, ¿vale? Si chequeáramos el orden de prelación cuando hay problemas en una empresa, en la parte de abajo, es decir, el primero que recibe la bofetada cuando hay un problema es el accionista y por encima está el bonista. Es decir, en ese tipo de inversiones, ¿qué buscamos? Rentabilidad ajustada al riesgo. Por tanto, en un mundo de tipos negativos, buscamos rentabilidades positivas a través de un instrumento en el que estamos más protegidos que en las acciones. Y adicionalmente, que es una cosa curiosa, nosotros somos de los pocos fondos que invertimos en bonos convertibles. O sea, un bono convertible es exactamente igual que un bono convencional, te paga su cupón, pero el bono convertible incorpora una opción por la que nosotros como bonistas, como tenedores del bono, podemos cambiar el importe del bono por acciones. Imagínate la opcionalidad, imagínate la rentabilidad que te da eso cuando tú tienes una opción, que la acción se va revalorizando y tú puedes comprar la opción mucho más abajo. Entonces, España, que es un país de inversores conservadores, no entiendo por qué no se ha desarrollado más un producto como los bonos convertibles que cae un 50% menos que las bolsas cuando las bolsas caen y captura entre el 70 y el 80% de la subida de las bolsas. Entonces, nicho de small caps, nicho de crédito y todo ello lo combinamos con mucha liquidez de manera permanente, entre un 15 y un 30%. ¿Por qué? Porque necesitamos caer menos que el mercado, porque queremos plantear tener menos volatilidad que el mercado y tener liquidez. Lógicamente es la mejor manera de tener una volatilidad más baja. Y segundo, esa liquidez abundante de la que siempre disponemos la aprovechamos en momentos de máximo pánico y máxima incertidumbre para comprar buenos activos a vendedores forzados en búsqueda de liquidez a unos precios muy bajos, como ya pasó el año pasado. Esa es nuestra filosofía. Ahí están vuestras pequeñas recetas del éxito, ¿no? Comentabas que, pues eso, que uno de los segmentos donde encontráis más oportunidades es en el segmento de small caps, es decir, en el segmento de pequeñas compañías, que, bueno, como decías, pues está un poco descuidado por los gestores de los fondos de mayor tamaño. ¿Puedes aclarar a nuestros oyentes por qué los gestores de grandes fondos pueden entrar un poco como un elefante en una cacharrería en estos segmentos de small caps que son menos líquidos? ¿Cuál es ese efecto que puede producir un fondo si se interesase por una de estas pequeñas compañías? Muy sencillo, no pueden entrar.
Yo, yo he estado trabajando muchos años en una sala de tesorería y antes de mirar los fundamentales de una empresa, antes de mirar si una inversión era buena, tenía que tener en cuenta cosas que no podía hacer. Y lo primero que, cuando eres un inversor institucional, lo primero que miras es el tamaño y la liquidez. ¿Por qué? Porque estás pensando qué va a ocurrir si tienes que salir de esa inversión. Entonces, una empresa pequeña que capitaliza 100 millones, 50 millones, 200 millones es no invertible para la mayoría de los institucionales. ¿Por qué? Porque no pueden salir de esa inversión rápido. Pero para que se me entienda mejor, nosotros, una de las últimas operaciones que hemos incorporado, pues han sido 3 meses de trabajo. ¿Tú crees que un fondo de 1.500 kilos va a tener a un analista, a un gestor durante 3 meses analizando una compañía para poder comprar en el mejor de los casos 50.000, 100.000 o 200.000 euros? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Esperar a que esa empresa multiplique su precio muchas veces, multiplique su tamaño y multiplique su liquidez para poder entrar. Nosotros, cuando analizamos una compañía, ¿qué le pedimos? Entre otras cosas, pues un 50% de rentabilidad a 3 años. Una vez que nosotros identificamos esas pequeñas compañías, invertimos, tenemos la suficiente paciencia para que esas inversiones maduren y después de 4, 5, 6 años, que esa empresa ya haya multiplicado por muchas veces su precio. Imagínate la rentabilidad que nos puede proporcionar eso si acertamos y entramos pronto. A partir de ese momento es cuando los fondos más grandes la pueden comprar y ahí es donde viene un re-rating. Es decir, si es una compañía que el mercado está cómoda valorándola a 8 veces beneficios, 9 veces beneficios, una vez que coge tamaño, liquidez, entra en los índices, ¿vale? Ahí es cuando el mercado te la va a llevar a 13 veces, 14 veces, 15 veces beneficios. Entonces, sí que entran, pero entran a su debido tiempo y no como un elefante en la cacharrería, sino como algo muy esperado. Es como una pauta muy, muy, muy marcada. Pero bueno, que tiene un tamaño mínimo al final las inversiones de los Sí. fondos de bolsa y estas small caps no son demasiado pequeñas para ese tamaño mínimo. Si quisieran entrar con el mínimo de inversión que ellos suelen utilizar, pues moverían el valor. O sea, sería una cosa, se la comprarían ellos solos. Es que no son No tiene ningún demasiado... sentido, no tiene ningún sentido y es una ineficiencia que hay que aprovecharla. Claro, luego, como tú comentas, ¿no? En el momento en que esa compañía crece o se incorpora a algún índice, y pueden entrar en ella ya los grandes fondos porque ya tiene un gran tamaño y un gran volumen de contratación. Claro, el precio se calcula de una manera mucho más eficiente, ya tiene muchos más analistas y muchos más gestores analizando la compañía. No quiere decir que automáticamente deje de ser una oportunidad de inversión, pero bueno, ya no es esa joya escondida que gestores como tú pues, son capaces de encontrar, sino que bueno, ya está en el ojo público y el mercado pues, tiende a ser eficiente a la hora de asignar precios, ¿no? A los activos. Eso es. No, no deja de ser una mala inversión. ¿Te acuerdas que hemos empezado un poco la charla hablando de retornos atractivos y estables? Es decir, es que una buena manera de conseguir retornos estables es incorporar en cartera empresas con un modelo de negocio más estable, pero si tú las incorporas muy pronto, las incorporas a un precio muy bajo, aunque sea una empresa grande y tenga analistas que la cubran, con lo que realmente no te va a sorprender, si el negocio es bueno, te va a dar rentabilidades de doble dígito. Por ejemplo, Amadeus. Amadeus es el tipo de empresas, desafortunadamente en España no tenemos muchas empresas como Amadeus, de la calidad de Amadeus. Amadeus, incorporada durante el año pasado por debajo de 40, en los próximos años te va a generar rentabilidad estable de doble dígito si te crees que el mundo va a volver a la normalidad y la gente va a viajar. Entonces, es optar a otra cosa. Puedes optar a small caps, tienes más volatilidad, pero tienes unos retornos muy diferenciales cuando aciertas. Y una vez que esa empresa ya deja de ser una small cap, ya es una empresa mucho más grande, más estable, más consolidada, más robusta, si no has vendido, es decir, sigues con tu precio de compra anclado bien abajo, la rentabilidad anual, solo por el crecimiento de las ventas, solo por el crecimiento de los beneficios, estamos hablando de doble dígito. Para mí una rentabilidad anualizada de doble dígito es atractiva y si es estable, mejor todavía.
Yo firmaría ahora mismo. Sí, no, de qué duda cabe. Pero claro, hablábamos de que este segmento de inversión es atractivo para los fondos que no son de excesivo tamaño por esta restricción de la que hablábamos antes. ¿Y no te preocupa que llegue un momento en el que en el fondo, en Esfera Zagala, lo sigáis haciendo tan bien que entren tantos partícipes con tanta inversión y alcancéis, por tanto, tal volumen que este tipo de oportunidades pues, se os queden demasiado pequeñas? O sea, en ese caso, ¿qué pasaría, Daniel? ¿Cerraríais, intentaríais cerrar el fondo, limitar las suscripciones o elevar el listón de entrada al fondo, aunque yo creo que eso va un poco contra tu filosofía? ¿O qué sucedería en una situación así? Lo primero, cambiar una cosa que ya no es Esfera, es gestión boutique. Ah, Desde gestión que... boutique. Entonces, a ver, Sí, sí. voy a responder con la mayor sinceridad. Decir lo que creo que va a ocurrir sería demasiado osado por mi parte. Es decir, es verdad que los 2 años de vida que llevamos, el fondo ha multiplicado por 10 su tamaño, pero, pero no deja de ser un fondo de 5 millones de euros, con lo que realmente podemos entrar, salir, hacer lo que queramos. Quien me haya seguido un poco con atención, quien sea partícipe de Azagala, puede comprobar en el folleto en CNMV que nosotros tenemos una escala de comisiones decreciente. Es decir, empieza en 1,40, a partir de 10 millones baja al 0,90 y a partir de 25 millones baja al 0,50. Creo que es una estructura muy agresiva y es porque está pensado que el fondo tiene que crecer y eso no tiene que penalizar en parte la rentabilidad de los partícipes y una buena parte de la rebaja nos la llevamos todos los partícipes. Entonces, aunque suene osado, yo tengo una cifra en la cabeza, tengo en mente una cifra para no perjudicar las inversiones. Pues, ¿qué tenemos en cartera? Tenemos en cartera empresas de 17 millones, tenemos en cartera empresas de 30, de 40, de 80. Si yo viera dentro de X años que nos tenemos que dejar fuera ese tipo de empresas y no poder hacerlo, pues lógicamente cerraríamos el fondo. Pero siempre pensando en agradecer a los partícipes del fondo la fidelidad y se cerraría para nuevas aportaciones, ¿vale? Y a mí lo que me gustaría es que los que estamos dentro podamos seguir aportando de manera regular. Y luego también, como somos diferentes, que incorporamos la parte del crédito a las small caps, ten en cuenta que podemos dejar, imagínate, llegamos a 100 millones, ¿no? Pues podemos dejar la cartera de small caps en 40, 50, 60 y construir la cartera de bonos de crédito en 20, 30, más luego la liquidez. Al final, en la parte de small caps, ser pequeño es una ventaja, pero en el mundo del crédito, ser grande también es una ventaja. Entonces, el análisis da igual, se hace para 100.000 o para 2 millones. Entonces, podemos jugar con eso. Yo siempre lo que he querido es ser muy flexible, tener mucha flexibilidad. Hoy en día no hay muchas oportunidades en crédito, pero yo estoy convencido que en el futuro las va a haber. Pues será una parte importante de Azagala. Muy bien. Bueno, el fondo, os pido disculpas, efectivamente cambió el nombre, ya era Gestión Boutique. Azagala, os lo he puesto aquí en el chat de todos modos, junto con el ISIN, por si, bueno, pues queréis tener el nombre y el ISIN, queréis meteros, lo comercializa MyInvestor, podéis meteros en el buscador con este ISIN y si queréis averiguar más información sobre él, consultar el folleto, el DCI o, bueno, pues averiguar más datos sobre él, pues ahí tenéis los datos. Una de vuestras grandes claves es invertir en compañías que se encuentran infravaloradas de forma temporal, no estructural, e incluso seguir manteniendo la posición aunque las acciones de la compañía bajen. Pero claro, entiendo que al igual que en el mundo de la gestión value existen las trampas de valor, en vuestra estrategia de inversión también puede haber empresas que salgan rana, ¿no? Porque no todo, o sea, nadie se libra de la posibilidad de equivocarse. A mí es que esto es una cosa que me da mucha curiosidad, Daniel, en los gestores. ¿Cuáles son en vuestro caso las señales de alarma? ¿En qué momento decís, vale, esto no ha salido como esperábamos? Oye, pues cerramos posición y cambiamos o... Pues, Como tenéis este margen inicial de, sí, bueno, sí, que baje sí. la compañía, yo sigo porque hay veces que hay turbulencias que el mercado no acaba de ser eficiente, ¿no? Sí. Pero...
Nosotros somos muy pacientes, es decir, nosotros no deshacemos ninguna posición si no consideramos que es un error, lógicamente, y para nosotros no es un error tener un trimestre malo o un semestre malo. O sea, entendemos que es muy difícil predecir las ventas de una compañía, es muy difícil acertar con la actitud, los gustos de los clientes, los gustos del mercado. Entonces, solemos ser muy pacientes. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de las compañías en las que invertimos requieren paciencia. Estás invirtiendo, imagínate, yo qué sé, estás invirtiendo en Amazon, estás invirtiendo en Apple, pues tienes mucha información, tienes muchas noticias y la verdad es que se sigue al segundo todo lo que está pasando, pero en las empresas en las que invertimos nosotros la mayoría es todo muy artesanal, conocer muy bien qué tipo de activo único están construyendo y eso requiere mucho tiempo, ¿vale? Entonces, eh, te voy a hacer una reflexión sobre si es un patito feo convertido en cisne o si es un patito feo convertido en rana cuando nosotros invertimos en una empresa y es algo temporal o estructural. Es decir, invertimos en una compañía porque creemos que está infravalorada y porque creemos que es algo temporal. Es decir, para nosotros eso es un patito feo que se convierte en un cisne. Y ahí tienes dos cosas de temporalidad que son buenos ejemplos. Uno de ellos, Amadeus, que ya lo hemos comentado, o como puede ser Walt Disney también, que son empresas que se ven muy afectadas por la disrupción del COVID, pero tienen activos únicos, tienen modelos de negocio único y si te crees que el mundo va a volver a cierta normalidad, son empresas para tener en cartera porque vas a ganar mucho dinero. Y luego, esa disrupción temporal muchas veces viene provocada porque el mercado no presta suficiente atención a algunos activos ocultos que están dentro de compañías. Por ejemplo, este caso que te voy a contar, pues lo he contado en la carta trimestral que publicamos ayer. Entonces, es Universal Music Group. Universal Music Group es una de las 3 discográficas que controlan el mercado de música a nivel mundial, es un oligopolio, y Universal era propiedad del conglomerado Vivendi, ¿vale? Pues para que veas toda la operación que desarrollamos, Vivendi valía entre 30 y 32 billones y Universal, nuestro valor estaba entre 40 y 45 billones, es decir, solo un activo que había dentro de otra compañía valía más que toda la compañía. Pues eso para nosotros es una infravaloración temporal y afortunadamente pues el mercado ha demostrado que era un cisne, el patito feo, nos lo dieron a 17 y cuando Universal salió a cotizar a 25, con lo que nos ha generado un 47% de rentabilidad. Entonces, es muy difícil cuando estás estudiando un patito feo saber si va a ser un cisne o va a ser una rana. Nosotros nos fijamos en muchísimas cosas, pero ya te digo, somos pacientes en lo que somos muy estrictos es en la mentira, en la deshonestidad y en sobre todo cuando una empresa o un equipo directivo traiciona su modelo de negocio. O sea, si nosotros invertimos en una compañía es porque consideramos que está construyendo un activo único, porque consideramos que tiene un activo único. Te pongo otro ejemplo, Revolution Race, que es una empresa sueca de ropa revolucionaria que intenta disrupcionar un mercado tan grande de 100 billones como es el de ropa de actividades al aire libre. Pues ¿cómo lo intenta disrupcionar? Con un producto de calidad a un precio que es la mitad de lo que costaría una marca como North Face, Patagonia, Columbia, etcétera. Si dentro de un tiempo su fundadora decide traicionarse a sí misma y a su filosofía y sube los precios de una manera desorbitada sin ninguna justificación, para nosotros eso es traicionar nuestra confianza y traicionar el modelo de negocio de la compañía. Pero bueno, nos hemos equivocado, nos equivocaremos y si no, yo encontraré una manera de equivocarme casi seguro. O sea, es imposible de aceptar siempre. Bueno, pero además de los errores se aprende. Quiero decir Sí, que sí, no claro. pasa nada, ¿no? Es imposible dedicarse a este mundo y no equivocarse. Es que hasta las máquinas se equivocan en el mundo de la inversión. Eso es. Entiendo además de lo que comentas, Daniel, que, bueno, que una manera también de averiguar si esta infravaloración es temporal o estructural es intentar pensar por qué está infravalorado, ¿no? O sea, si eres Claro. capaz de poner el dedo en por qué está infravalorado, entonces ya puedes adjudicarle un carácter de temporalidad y no de estructuralidad, lo que comentabas antes, de empresas afectadas por el COVID
o por algún tipo de efecto pasajero, y que confías que una vez ese efecto pasajero, que es lo que está castigando al valor, pase, pues vuelva otra vez los fundamentales a aflorar, ¿no? de esa compañía. Es un conjunto de cosas, o sea, no es dar una receta mágica, no. Incluso lo que comentábamos del sector de ocio recreacional, no todas las empresas del sector son iguales. Es decir, no es cuestión de cerrar los ojos, invertir, y decir, esto es pasajero, voy a invertir en esta. No. ¿Por qué? Hay otras empresas, no sé, las empresas de cruceros, se han visto igual de afectadas que otro tipo de empresas de ocio vacacional. Pues van a salir con una tonelada de deuda y con unas ampliaciones de capital gigantescas. No me apetece estar ahí, ¿sabes? Entonces, yo creo que es cuestión de estudiar más caso a caso en detalle si tiene sentido. ¿Por qué? Porque Amadeus te va a salir prácticamente de la crisis con una ampliación de capital muy pequeñita y con un bono convertible y con un poquito más de deuda. O sea, entonces, sí es un caso diferencial, en mi opinión, que me puedo equivocar. Y bueno, yéndonos ya a la renta fija, comentabas antes también que una de vuestras recetas del éxito era buscar oportunidades en el ámbito del crédito, ¿no? de esta deuda emitida por compañías. Y para ello os fijáis en empresas que no tienen rating, es decir, que están fuera, de nuevo, miráis fuera del foco de los grandes inversores. A modo un poco divulgativo, ¿podrías explicar a nuestros oyentes de la manera más clara que puedas qué es eso del rating de un bono y cómo condiciona la inversión y la propia categorización del mercado de renta fija? Sí, claro. La mayoría de la gente conoce las empresas de rating más famosas, S&P, Moody's, DBRS y Fitch, pero hay más de 75, 76 empresas de rating. Al final, una empresa de rating, ¿qué hace? Emite una opinión acerca de la salud financiera de una empresa. Yo mañana monto una empresa de rating, MyInvestor sale a cotizar a bolsa o MyInvestor decide emitir un bono para financiar su expansión. Lo lógico es que contrate una agencia de rating porque la mayoría del mercado sigue a las empresas de rating. Es decir, a la mayoría de las empresas les compensa pagar esos 50.000, 75.000, 100.000, lo que sea, depende de cada agencia de rating, porque una agencia de rating opine sobre la viabilidad económica de MyInvestor. Entonces, al final la agencia de rating lo que hace es puntúa en función de una escala cuál es la probabilidad de impago, la probabilidad de default de ese bono o de esa deuda. Entonces, tiene su sentido. Tiene su sentido porque cada empresa de rating tiene sus analistas, tiene su sistema, unos más cualitativos, otros más cuantitativos, pero trabajan a fondo, se dedican a estudiar a fondo vuestro balance, vuestro modelo de negocio y emiten una opinión. ¿Tiene sentido que el mercado la siga? Sí, y es fácil de observar. Una empresa como Heineken, que durante muchos años, por su tamaño y por el reconocimiento de marca, salía al mercado a emitir bonos y lo hacía sin rating y no pasaba nada. En el momento en el que emitió con rating, los costes de financiación ¡bumba!, bajaron en picado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fondos institucionales, de los inversores institucionales, ya podían comprar esos bonos al tener rating. ¿Qué ocurre? Que pasa un poco como las small caps. O sea, en small caps hay más de 11.000 empresas pequeñas que no tienen analistas y que no las pueden comprar solo en Estados Unidos, y en Europa, quitando la deuda financiera, hay como un 60% de bonos sin rating. Entonces, la mayoría de los fondos institucionales tienen un mandato tan rígido que no pueden invertir en un bono sin rating porque no se lo permite su propia casa o su mandato de inversión. Entonces, eso genera una oportunidad estupenda. ¿Por qué? Porque, como dice Howard Marks, es que lo importante es que un bono se pague, no cómo se le califique. Entonces, para mí, no tiene ningún sentido ver una deuda de una compañía y decir, ¿tiene rating? Uf, no, pues ya no la miro. Al revés. ¿Tiene deuda? Sí. ¿Tiene rating? Vale. Vamos a mirar los fundamentales de la compañía. ¿Vale? Entonces, discrimina mucho en mercado que tengan rating o que no tengan rating. Y al final muchas veces es un embudo.
Hoy en día, el crédito en Europa, los bonos que tienen categoría de inversión, es decir, las agencias de rating, como te decía, te puntúan. Y entonces, por encima del 6 es categoría de inversión, grado de inversión, investment grade, y por debajo es grado especulativo, ¿no? Pues hoy en día hay tal burbuja, hay tal apetito comprador provocado por los bancos centrales y todas las políticas de expansión cuantitativa que cuesta muchísimo trabajo, y yo te diría que es casi imposible invertir en un bono con categoría investment grade por debajo, o sea, por encima del 1%. Mm. Entonces, afecta mucho, pero hay posibilidades de encontrar cosas chulas. Bueno, recordar también que lo opuesto a investment grade, al grado de inversión, es este grado especulativo que nos comenta Daniel, también llamado high yield o alto rendimiento, porque claro, como tiene una calificación crediticia peor, pues la compañía tiene que ofrecer una rentabilidad más elevada para poder seducir a los inversores, y de ahí el high yield, ¿no? De ahí lo de alta rentabilidad. Alta rentabilidad, ya sabéis que riesgo y rentabilidad suelen ir de la mano. Una de las caras de vuestro fondo es, bueno, de un fondo en realidad, es la rentabilidad que obtiene, la rentabilidad objetivo, etcétera. Pero luego hay otra cara en la que los inversores no suelen fijarse mucho porque nos dejamos muchas veces guiar exclusivamente por nuestro afán de conseguir rentabilidad y descuidamos un poco esta otra faceta que es el riesgo, ¿no? ¿Qué gestión hace del riesgo el fondo? ¿Cuáles son sus caídas máximas? ¿Cuáles son sus objetivos de volatilidad? Esas son cuestiones en las que como inversores no nos solemos fijar y quizá deberíamos, ¿no? Porque distingue mucho a un fondo de otro, ¿no? Al margen de la rentabilidad que haya podido conseguir. En vuestro caso, ¿cómo gestionáis, cómo controláis el riesgo de la cartera? Bueno, nosotros, si somos un fondo no tradicional, si invertimos de una manera diferencial, pues en la parte de gestión del riesgo no podemos ser mainstream. Es decir, nosotros no gestionamos el riesgo como lo hace la mayoría de la industria. Nosotros no limitamos el drawdown, no hacemos opciones para bajar la exposición, no hedgeamos la cartera, no. ¿Por qué? Porque tenemos liquidez. La manera más sencilla, la manera más natural es tener liquidez para no... Es que yo no necesito predecir el futuro, es que es imposible saber cómo se puede ir del futuro. Entonces, tener liquidez nos evita eso. Entonces, también depende mucho qué entiendas por riesgo. O sea, para mí la gestión del riesgo es no perder dinero. Entonces, la pérdida permanente de capital es el riesgo. Y para eso, bueno, pues incide mucho identificar compañías en una fase muy temprana que tengan balances estables, que tengan modelos de negocio muy fuertes y que las puedas incorporar a un precio estupendo. Te voy a poner un ejemplo que me ha venido a la cabeza cuando hablamos un poco del valor que tiene dar educación financiera hoy en día, educación financiera libre y de calidad. Durante muchísimos meses todos seguro que hemos visto anuncios y bombardeo de consiga un sueldo invirtiendo en acciones de Amazon. ¿Vale? ¿Sabes lo que ha hecho de rentabilidad una persona que invirtiera en Amazon hace un año? Cero. Y Amazon es una pedazo de compañía, pero el precio muchas veces es todo. Entonces, comprar buenos activos a precios extremadamente bajos es también una buena gestión del riesgo. Y te pongo otro ejemplo. Hace un año una de las empresas que más se puso de moda, que todo el mundo se volvía loco, que parecía que eras imbécil si no la comprabas, era Zoom. Una persona que invirtiera el año pasado en Zoom, hoy en día está perdiendo un 42%. Entonces, creo que una de las mejores maneras de gestionar el riesgo, aparte de tener liquidez, es mirar muy bien qué compras, cuándo lo compras y a qué precio lo compras. Bueno, aprovecho para añadir que todos estos mensajes que pueden circular por redes sociales y demás de gánate un sueldo invirtiendo en X, me da igual que sean acciones de Amazon, que criptomonedas, que lo que sea,
hay que ser muy precavidos con ese tipo de cosas porque en el mundo de la inversión nadie da duros a peseta, no hay activos mágicos en los que inviertes y da igual cuándo y da igual el qué, que eso va a subir sí o sí. Todo tiene que hacerse con prudencia, con sentido común. Hay que diversificar bien la cartera, no poner todos los huevos en la misma cesta. Nuestra cartera de inversión se tiene que adaptar a nuestro objetivo a la hora de invertir. Todos invertimos con un objetivo, la jubilación o comprar un coche, o ese objetivo tiene un plazo temporal que va a determinar nuestro perfil de riesgo y nuestra cartera tiene que ser acorde a ese perfil de riesgo y a nuestra propia tolerancia al riesgo. A lo mejor la bolsa es un activo muy atractivo, como decía Daniel antes, pues es el que te va a ofrecer ese retorno jugoso año tras año, pero ojo, también no todo el mundo tiene capacidad. Hay gente que cuando cae la bolsa no lo puede remediar y vende porque tienes que estar dispuesto a pagar el precio que exige. Y claro, el precio es entonces, la volatilidad y el tiempo que tienes que estar invertido. O sea, a mí el mensaje que das me parece perfecto. El problema es que hoy en día no cala ese mensaje porque es mucho más sexy salir con un Lamborghini y decir trabajo 20 minutos al día y soy un trader y me forro. Es que eso es mentira. O sea, es que el dinero fácil no existe. La única seguridad de que vas a tener dinero fácil es que te van a limpiar el dinero de la cuenta. O sea, con absoluta certeza. Entonces, escuchar a Clarisa y escuchar los consejos porque es la realidad de cómo conseguir retornos atractivos con el paso del tiempo. yo en general lo que recomiendo es no invertir en nada que no se entienda. Vamos, lo Eso es. recomiendo yo, lo recomienda Warren Buffett. No hay mejor manera de prevenir fraudes y de prevenir que la gente te tome el pelo y te venda motos que no debería que elegir solamente los productos o los activos que entendemos cómo funcionan, que entendemos de dónde sale esa rentabilidad. Por eso en MyInvestor, que tenemos la arquitectura abierta, que incorporamos todo tipo de fondos de todo tipo de categorías, pues intentamos hacer este esfuerzo también de conoceros a vosotros, a los gestores, y daros voz para que expliquéis de dónde sale la rentabilidad de vuestros productos para que luego la gente se sienta cómoda invirtiendo y sepa lo que hace, porque no hay nada mejor que saber lo que uno hace cuando invierte y el riesgo que corre y de dónde sale la rentabilidad y bueno, pues a partir de ahí, con un poco de diversificación, pues todo sale bien. Pero cruzar los dedos y fiarte de los vendedores de humo en general no suele ser una buena idea. La rentabilidad sale del trabajo, no sale de otro sitio y si os prometen una rentabilidad es que os están mintiendo. O sea, no se puede prometer más que trabajo y honestidad. Esa es la clave. Bueno, en vuestro caso decíais bueno, que esta herramienta de la que os valéis para gestionar el riesgo es la liquidez, ¿no? Que en vuestro caso funciona como una especie de munición que tenéis guardada y en el momento en que veis una buena oportunidad de mercado disparáis hacia esa emisión de crédito, hacia esa small cap, hacia ese activo que decís, esta es una buena oportunidad de inversión, pues oye, cojo esta liquidez y aprovecho, ¿no? Que fue un poco lo que ocurrió en marzo de 2020, tras las caídas, los desplomes que sufrió la bolsa con el COVID. Sin embargo, voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí, Daniel, acertar con el timing de mercado suele ser, concédeme esto, un poco complejo. No, es imposible. No es algo nada fácil. Es imposible. O por lo menos acertar de forma sistemática, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede saber o cómo lo hacéis vosotros para detectar que hay una oportunidad muy clara de entrada de esto? Esto es una oportunidad clarísima. ¿Cómo se puede hacer? Pues analizando el activo en detalle, el problema de las oportunidades es que solo te das cuenta que era una oportunidad cuando ya ha pasado el tiempo, que no te permite volver atrás y comprar. Entonces, tienes que asumir una serie de criterios fundamentales. Entonces, el del año pasado es muy fácil. Es muy fácil porque llevo ya 20 años en mercado, es decir, es que he visto que el mundo se acaba muchas veces y nunca se acaba. ¿Vale? Entonces, siempre hay esas empresas que son capaces de adaptarse a situaciones temporales. Por eso hablábamos antes de disrupciones temporales o disrupciones permanentes. Entonces, el año pasado, pues era una bendición tener liquidez porque podías elegir el activo que querías, al precio que querías y es un poco la mayoría del mercado. Es que la mayoría del mercado, cuando se dispara la volatilidad, no tiene los partícipes que tenemos nosotros, que nosotros en marzo es que fue récord de entrada de dinero. Entonces, la mayoría de los asesores y de los gestores de los fondos
pues tuvieron que liquidar posiciones porque tenían que atender los reembolsos. Si tienes liquidez y tienes los partícipes que yo tengo la suerte de tener, no te ves obligado a convertirte en un vendedor forzado más y tú eres un comprador, ¿vale? Y luego pasa una cosa muy recurrente, es decir, hay disrupciones macro históricas, formato bomba atómica, como el año pasado, pero si tú analizas los precios de cualquier compañía, hay una oscilación en un año del 30-40% entre el mínimo y el máximo. Entonces, si son compañías que tú conoces, son compañías que tienes bien estudiadas y esto es que pasa, es decir, que es que al mercado le dan fobias, o sea, le dan fobias por un efecto macro. Ahora hemos sustituido los miedos a la variante Delta por miedos a la inflación, por miedos a la crisis energética y por miedos al colapso de las cadenas de suministro. Bueno, pues dentro de 2 meses será otra. Entonces, hay momentos en los que si tú conoces la compañía y la infravaloración es evidente, tiene todo el sentido del mundo tener liquidez. No es market timing. Al final, como te decía, nosotros pues, nos gusta incorporar empresas que valoramos que tienen un potencial de revalorización del 50% a 3 años. Entonces, en un momento determinado, una empresa como Interactive Corp nos la dejan a 130, 135 dólares, pues vamos a decir bendita liquidez, porque la vamos a poner como una de las principales posiciones, o la operación que te contaba del spin-off de la situación especial de Universal Music Group. Es decir, ese tipo de cosas aparecen cuando aparecen, y si no tienes liquidez tendrías que deshacer parte de la cartera, incurres en más gastos. No tiene sentido. O sea, para nosotros no es market timing, es vivir más a gusto, no depender de modas, tener una volatilidad inferior. Si partícipes se quieren salir, no tenemos que vender nada y aprovechar las oportunidades que te va a presentar el mercado, porque te las va a presentar siempre por la volatilidad que hay. O incluso vender opciones, como hemos hecho también este último trimestre, con volatilidades del 80 y del 90%. Bueno, pues lo aprovechamos. Gracias. Muy bien. Y ya como última pregunta, y luego ya abrimos el turno de preguntas a los asistentes para que nos planteen todas sus dudas. No sé si nos podrías comentar cuáles son las principales posiciones de tu fondo y qué es lo que te gusta de ellas. Quizá ya nos has comentado alguna cuando nos has ido hablando de algunas de las compañías que te gustaban, pero bueno, pues si se repitieran, pues alguna otra posición que tengas en el fondo importante. Sí, Me da igual que sí. sea por crédito, que sea por renta variable, pero que nos ejemplifiquen un poco pues esta filosofía vuestra, ¿no? Pues mira, una de nuestras principales posiciones es Western Corp. ¿Por qué me gusta? Porque nadie le presta atención. Western es la típica empresa. Yo llevo 2 años contándola, tengo publicada mi tesis de inversión en redes sociales, en internet, y a nadie le importa. Entonces, es la típica empresa, hasta que no multiplique por 2 o por 3 veces, no le va a interesar a nadie. Por resumirla, pues es un holding que capitaliza 300 millones, tiene 150 en caja, es decir, si yo compro una cosa por 300 y tiene 150 en caja, realmente el valor de la compañía son 150, que es lo que me costaría. Y este año va a ganar La entre... entendemos, ¿no? Sí, claro, es decir, imagínate que yo mañana te vendo a ti mi cartera. O sea, mucha gente se lía un poco, es decir, sobre el market cap, el enterprise value, la caja, la deuda. Entonces, si yo mañana te vendo mi cartera, mi monedero, y te lo vendo por 100 euros, pero dentro del monedero hay 50 euros, ¿tú qué vas a hacer? Vas a decir, sí, perfecto, toma, 50 que tienes aquí más 50 que pongo yo. Entonces realmente te ha costado 50, ¿no? En cambio, si fuera un golfo y en el monedero fuera la tarjeta Visa con una pella de 100 euros, pues a ti realmente mi cartera, mi monedero te ha costado 200, porque me tienes que pagar 100 a mí más los 100. Por eso la caja siempre se resta y la deuda siempre se suma, ¿no? Entonces, Western Corp capitaliza 300, tiene 150 en caja, va a ganar este año entre 30 y 40, con lo que realmente es que es una empresa de 3-4 veces beneficios. ¿Por qué nos gusta? Porque está construyendo un activo único muy diferencial. Tú conoces muy bien cómo funciona el sector de la gestión de fondos. Es que dentro tiene una gestora de fondos que crece los activos a un 58% anualizado y ya va por 2.600 millones. Entonces,
es un negocio muy diferencial con gestores de primer nivel. Segunda posición, Necar. Necar le pasaba hace 2 años lo mismo que a Huesta, en que yo la contaba insistentemente cuando estaba a 1,5, cuando estaba a 2, y ahora que está a 9, a 10 y a 11, pues ya tiene interés, pero es que Necar no deja de ser una empresa infravalorada y barata. Es una compañía noruega que una de sus divisiones es el líder de su sector de nicho de elevadores para barcos, tiene una cuota del 75%. ¿Por qué está tan barata? ¿Por qué está barata? Pues Necar es una empresa de 800 millones de noruegas de tamaño que gana 100. Está a 8 veces, beneficios. ¿Por qué pienso que está barata? Pues aunque tiene una cartera de pedidos superior a 1.000 millones de noruegas, es decir, tendría trabajo hasta 2024, este año no ha anunciado ningún nuevo contrato. Es un buen ejemplo de empresa que no tiene analistas profesionales, no tiene research, es decir, nadie que no haya dedicado tiempo a analizar el modelo de negocio y la actividad de la compañía puede saber que está inmersa en 3 contratos: Brisbane, Darwin y Henderson. Solo con ganar uno de esos 3 contratos supone el 30 o el 40% del tamaño de la compañía. Y hemos publicado nuestro research, nuestro trabajo sobre el contrato de Darwin. De las 4 compañías que licitan, 2 nunca han construido un elevador para barcos, y las 2 que quedan, las 2 han trabajado con Necar de manera directa o indirecta en el pasado, con lo que realmente tiene más de un 50% de probabilidad. Tercera compañía, Interactive Corp, la comenté un poco antes. Bueno, pues una compañía de 130 a 140 dólares por acción. Resulta que 60 y tantos lo tienes en Angie, que es una cotizada, 32 lo tienes en la parte de los casinos, MGM, y el resto es caja. Con lo que realmente estás comprando un holding que está valorado con caja y con empresas cotizadas, pero luego tiene una incubadora de empresas que el mercado apenas le está dando valor. Tienes Turo, que es un car sharing, tienes Kers.com, que es un marketplace, tienes Dotdash, que es un publisher de contenido digital. Ahora ha hecho una adquisición y llega al 90%, al 95% de las mujeres de Estados Unidos. Y a quien le sorprenda Interactive Corp, pues es que Interactive Corp es que es una empresa que ha duplicado la rentabilidad del S&P en los últimos años para sus accionistas. Es el creador de Expedia, Ticketmaster, Match, Tinder. Entonces son empresas que desconozco por qué en España no se siguen con equipos gestores de primer nivel y que son capaces de crear mucho valor. Y por último, una de las más chiquititas que tenemos en el fondo es Enterprise Diversify. Es una empresa de 17 millones, está por debajo de su valor de liquidación. Es decir, si mañana liquidáramos la compañía, valdría más de 17 millones, 50% lo tiene en caja y 50% lo tiene invertido en un fondo, porque tiene dentro una gestora de fondos que le proporciona una rentabilidad de un 15% anualizado en los últimos 6 años. Entonces, el resto de negocios del mercado no le está dando ningún valor. Y tiene un negocio que es la estrella, que es la gestora de fondos, que se llama Willow Oak, que se lleva un 10%, un 20% o un 50% de la comisión de gestión de los fondos. Entonces, es un activo muy diferencial, único, y que a medida que vayan captando más patrimonio los fondos, que lo van a hacer porque son fondos con muy buenas rentabilidades, pues el mercado se sorprenderá de lo barata que está. Entonces, esas son 4 de nuestras principales posiciones. Pero bueno, tenemos 36 empresas en cartera, 2 bonos convertibles. El top 3 supone el 20% del fondo y el top 10 el 45% y un 18% de liquidez. Bueno, pues si te parece, Daniel, ya damos paso al turno de preguntas de los asistentes. Ya han ido dejando algunas a lo largo de la presentación y, bueno, pues a medida que si os van ocurriendo más dudas, más cuestiones, pues las podéis ir dejando, como sabéis, a través del chat. Por cierto, si alguno me ha comentado que podía tener algún problema de sonido, no sé si los demás nos estáis oyendo bien, si no, pues decídmelo también a través del chat. Nos preguntaba Marcos, bueno, te preguntaba a ti en concreto, Daniel, si siendo el gestor del fondo estás invertido en él. Sí, claro. Incluso te pregunta aquí qué porcentaje de tu patrimonio. Que bueno, eso ya me parece un poco más No complicado, pero bueno, tengo.
Sí que es interesante, como sabes, pues saber, ¿no? Pues cuando los gestores invertís vuestro propio patrimonio en el fondo que gestionáis y un poco las consecuencias que tú crees que tiene eso, ¿no? Yo creo que es imprescindible. Es decir, un cocinero que no se come su propia comida, pues no tiene sentido. Pues no tengo ningún problema en contestar. La mayor parte de mi patrimonio está en Azagala y no está todo por dos motivos. Lo primero, porque tengo un fondo de pensiones, tenía uno privado y luego el que tenía en el banco, los fusioné y soy partícipe de Advalor. ¿Por qué? Lo primero, porque me gusta mucho su filosofía de inversión y es que me complementa mucho a Zagala. Es decir, es que son muy diferentes. Entonces, pues es una manera de diversificar. Y tengo una pequeña cartera Legacy que hice hace ya años y hasta que esas tesis de inversión de esa cartera Legacy pues no alcance su valor, no lo voy a vender. Entonces, a medida que se alcance el valor objetivo en esas empresas, pues en cuanto venda, pues irán a Zagala, pero vamos, yo hago aportaciones regulares mías, de mi mujer, mi familia, mis hijas, o sea, eso no tiene ningún sentido no estar invertido. Ujú. Bueno, luego nos pregunta Miguel, vamos a ver, él dice, la estrategia de comprar más acciones cuando están baratas y comprar menos o no comprar cuando están caras, pregunta, ¿es aplicable también a la compra de participaciones de un fondo de inversión? No, Muy no buena es. pregunta. Yo me atrevería a contestar que en realidad no tiene mucho que ver, siempre y cuando no estemos hablando de un fondo cotizado, de un ETF, que en ese caso pues sí puede funcionar, bueno, y de hecho funciona como una acción y ahí sí que puedes intentar jugar a este market timing de comprar cuando esté barato y vender cuando esté caro. Pero más allá de los fondos cotizados, que son muy sui generis, un fondo de inversión convencional, hacer este timing no es lo mismo que intentar hacer timing con una acción. ¿Por qué? Porque en una acción, la característica más evidente de una compañía cotizada es eso, que cotiza en un mercado público, lo cual hace que su precio se ajuste a la oferta y la demanda, ¿no? Está puesto un precio ya el valor de la compañía y es el que es, porque es una sola compañía. En cambio, un fondo de inversión no cotiza. Las participaciones de un fondo de inversión, no, excepto en un fondo cotizado, son meros trocitos Claro. del conjunto del patrimonio de ese fondo de inversión, pero lo que cotizan son los activos en los que invierte ese fondo de inversión. Pero ¿qué pasa? Que el gestor puede rotar esos activos siempre que quiera, con lo cual, si una compañía puede haber alcanzado su valor, o sea, puede llegar a alcanzar ese punto de equilibrio entre el valor intrínseco de la compañía y el precio al que tiene que cotizar. Y de hecho a eso tiende el mercado, ¿no? A ser eficiente y a poner en valor a que el precio de las compañías reflejen su verdadero valor, incluso su potencial a medio plazo. Pero en un fondo no tiene por qué ser así, porque precisamente para eso está el gestor, para ir rotando la cartera e ir incorporando constantemente compañías que tengan potencial de revalorización. Si Daniel nada más que invirtiese en unas compañías y esas compañías llegasen a un punto de madurez que ya valen lo que tienen que valer, pues se quedaría sin potencial de revalorización y ahí podríamos decir que su fondo está caro. No caro porque las Yo participaciones... creo, yo creo que entender por dónde va, es decir, y le voy, le voy a ser muy sincero, es que yo soy así de transparente, es decir, ni yo hago market timing con mis aportaciones en Azagala. Es decir, y fíjate que yo debería ser de las personas que más sabe acerca del valor liquidativo de Azagala, pero es que yo hago así, por una sencilla razón. Para tú coger valor liquidativo del día de hoy, tienes que hacer la suscripción antes de las 9 o las 10 de la mañana. No tengo ni idea, pero tienes esa hora de corte. ¿Vale? Entonces, Azagala el 60-70% está fuera de Europa. Con lo que realmente cuando tú haces la suscripción, no sabes si va a abrir la bolsa americana arriba, abajo, no sabes cómo va a cerrar. Nosotros además tenemos compañías pequeñas y líquidas que el spread bid-offer está bastante abierto. Con lo que realmente puedes tener mucha volatilidad en un día. Es decir, no tiene ningún sentido hacer market timing en un fondo por todo lo que te está diciendo Clarisa, pero además en el nuestro, que el que me conoce sabe que yo no muevo la cartera, que soy súper transparente, ni yo lo hago. Yo pongo una fecha y me olvido. Es decir, porque al final son peanuts. Es decir, lo que realmente marca la diferencia
es que estés invertido la mayor cantidad posible de años y que cuando haya galletones salvajes del 10, 15, 20, 30%, ahí es cuando tienes que entrar. Pero, ¿qué más te da? Si vas a entrar un 1%, un 2% más arriba, más abajo, es mi opinión, que creo que iba por ahí la pregunta. Bueno, efectivamente, ¿no? O sea, si lo que está preguntando es si se puede hacer market timing en cuanto al tipo de activo, en plan, quiero comprarme un fondo de bolsa, ¿está la bolsa ahora como para entrar o debería buscar un momento más, un momento distinto, ¿no? En el que la bolsa sea más, esté más infravalorada y ahí es cuando compro mi fondo de bolsa? Es que eso es infinitamente complicado. Yo creo De hecho, que si más, fuese fácil de averiguar, hay instrumentos apalancados que permitirían volverse rico a la gente que lo supiera a ciencia cierta. No se puede. Se efectivamente, no se puede. puede. Yo creo que todo pasa, pues como le digo muchas veces a los partícipes, o sea, pasa porque estés a gusto en un fondo de inversión que se adecue a tu estilo. Y si tú estás a gusto en ese fondo de inversión que se adecua a tu estilo, pues vas a estar un montón de tiempo invertido. Y si el fondo es bueno y la filosofía de inversión es bueno, pues vas a generar rentabilidad, seguro. O sea, todo pasa por eso. Lo que pasa es que este tipo de cosas, pues muchas veces caen en saco roto, como decía antes, porque no es sexy. O sea, decir la verdad hoy en día no es sexy, pero bueno, yo creo que hay que decir siempre la verdad. Bueno, siguiente pregunta. Javier te pregunta, Daniel, que de dónde sacáis las ideas para posibles inversiones. Y también, si podrías explicar brevemente cómo realizáis este proceso de decisión desde que veis una idea que os gusta y os llama la atención hasta que efectivamente la incluís en la cartera. Pues muy buena pregunta. Te voy a poner ejemplos porque las ideas las sacamos de todo tipo. Neckar se la vi a Focus Compounding en una carta. Westheim la vi analizando Clarus, que se la vi a Don Roller de Maran Capital. A raíz de eso le vi en un vídeo de Willow Walk donde estaba Stephen Keel, que es un gestor que me gusta mucho, que es de Arquitos, y eso me llevó a Westheim. IAC pues la conozco desde hace bastante tiempo, pero Dan Roller tiene publicado algún informe, también la lleva Dennis Hahn de SoSpring y Enterprise Diversify, pues siguiendo a Stephen Keel, di con ella porque es el CEO, pero también me llegan Revolution Race, me llegó gracias a Oliver Colombo, que es un inversor muy bueno que hay en Suiza, particular, o Donnelley Financial me ha llegado por Richard Sosa, que es otro inversor amigo, entonces red de contactos, otros gestores, Parks America la descubrí haciendo seguimiento de Enterprise Diversify, de muchas maneras. Y el proceso, unas llevan más tiempo y otras llevan más tiempo, pero intento saber realmente si la empresa puede tener éxito o no en lo que está haciendo. O sea, más que esté barata, más que esté cara, si compran el management, si no compran, es decir, intento entender y lleva mucho tiempo, es decir, qué está viendo el mercado, qué no ve el mercado y si realmente están construyendo un activo único, diferencial o no. Eso es lo que me lleva mucho tiempo. Preguntaba Carlos en su momento, cuando hablabas de las principales posiciones de tu fondo, que cuáles eran las empresas de las que hablabas. Le Las escribo. recordamos, hablasteis de Westheim, ¿verdad? Sí, Neckar, las escribo, Clarisa, no hay ningún problema. Westheim Corp, Sí, las tengo aquí. IAC y Enterprise Diversify. Pero vamos, están en la carta. Yo que soy súper Sí, si transparente. miráis la ficha del fondo en Morningstar, pues ahí también vais a Efectivamente. encontraros las principales posiciones junto con otro montón de datos muy, muy interesantes del fondo también. Te pregunta Unai por Iberdrola. Daniel, que ¿cómo ves Iberdrola? Si la tendrías en cartera. Pues no tengo ni idea. O sea, No es exactamente el tipo de compañías en no, la que tú te fijas, ¿verdad? no tengo ni idea. Y no suelo hablar de compañías que no conozco o de compañías que tienen otros fondos en cartera. Entonces no tengo ni idea. Pregunta Alberto si ya ha empezado a ejecutar la recompra de acciones Westheim. Sí, el día 1. El día 1 empezó. Western es un caso muy peculiar. Es decir, es el primer caso que yo veo una empresa que anuncia una recompra de acciones y no pasa nada. La acción ni sube ni baja, o sea, medio pensionista. Pero es que el día que empiezan a recomprar acciones cae. Entonces, es una cosa, es que es un misterio. ¿Puedes explicar, ya que estamos con una pinceladita, qué es esto de la recompra de acciones? Que como ya Sí, sabes que en España no se estila,
Sí. Aquí es dividendo, aquí siempre es dividendo. Sí. En cambio, en Estados Unidos sí que se hace. No sé si podrías explicar muy brevemente qué es esto de la Sí, recompra de acciones y cómo beneficia al poseedor de las acciones la recompra de acciones por parte de la vale. compañía. Imaginaros, o sea, en mi casa somos 4 personas, mujer, mis 2 hijas y yo. Y si tenemos un árbol que nos da 4 manzanas todos los días, pues evidentemente los 4 accionistas del árbol somos nosotros 4, tocamos a una manzana por día. Si yo mañana decido mandar a mis hijas a estudiar a Estados Unidos, es lo mismo que hacer una recompra de acciones. Es decir, las 4 manzanas del árbol ahora son para repartir entre mi mujer y yo, con lo que tocamos al doble. Pues al final, una de las cuestiones que tiene una empresa para retribuir al accionista, es decir, llegas al beneficio después de haber pagado todo y en ese momento la empresa decide qué hacer con ese dinero. Pues con ese dinero puedes pagar un dividendo, puedes cancelar deuda o puedes comprar otra empresa. Y en un momento determinado, si tu acción está muy baja, es decir, una de las mejores maneras de retribuir al accionista es recomprar acciones y cancelándolas, porque en el momento que las cancelas hay menos acciones en circulación y no solo sube el valor de cada acción, sino que no tienes que pasar por Hacienda. ¿Por qué? Porque el dividendo, una vez que la empresa lo paga, lo recibe el accionista, Hacienda ya coge su mordisco. En las recompras de acciones, al haber menos acciones, el valor unitario de cada acción es superior. Si tú no vendes como accionista, no tienes que pagar nada a Hacienda. Entonces, yo huyo del talibanismo de todo el mundo que dice, no, es que las recompras son mejores que los dividendos. Depende, es decir, pero en algunos casos son muy interesantes las recompras de acciones, sobre todo si la empresa, la cotización está muy baja. Ujú. Luego te pregunta David, si tuvieras que comprar una empresa española para 10 años, que no sea Amadeus, ¿cuál sería? AENA, AENA. AENA es que es un monopolio. Es que es un monopolio. Entonces, bueno, pues mira, habrá ruido, que si el Estado tiene un porcentaje, que si hay gente en el management, ¿qué tal? Que si ahora los contratos de alquiler. Pero es que es un monopolio, es decir, es que si yo tengo un aeropuerto, una red de aeropuertos, nadie más puede colocar un aeropuerto. Entonces, yo quiero eso, quiero activos protegidos. Y, y al precio al que se pudo comprar AENA el año pasado, pues espectacular. Otra compañía española que hemos tenido en cartera muy buena, Viscofan. Viscofan es una empresa de la que la gente no habla y es una empresa buenísima. Y 2 empresas más que tenemos en cartera que son relativamente polémicas, pero en la infravaloración que tienen es salvaje, es Prosegurcas, no se va a morir el efectivo. Y si se muere, desaparecerá en 20, 25 años y menos en Sudamérica, que es donde tiene 2/3 de su negocio Prosegurcas, y una entidad financiera como Unicaja, que nosotros las acciones las tenemos por venir de Liberbank, donde hay muchas cuestiones de Liberbank que no se conocen y vamos, tiene una infravaloración manifiesta. Ujú. Esas son las empresas españolas que tenemos en cartera. Luego preguntaba Francisco que qué herramientas solías utilizar para buscar ese tipo de empresas. Bueno, ya has comentado antes un poco cuáles son tus Todo lo que puedo. inspiraciones, ¿no? Tus fuentes de inspiración, que no Soy muy son muy curioso. sistemáticas en cuanto no tengo una herramienta que me ayuda al filtrado del universo de inversión, sino que No, 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 no. un Es poco estar con los artesano. ojos bien abiertos, ¿verdad? Sí, soy muy curioso y le recomiendo a la gente que hoy nos acompaña o la que nos verá que si puede en Twitter, en LinkedIn, yo tengo la carta trimestral publicada. He contado una tesis de inversión en una empresa de cómics. Hoy en día, invertir en cómics es algo, parece que ciencia ficción, porque vivimos en un mundo digital y que no tiene sentido. Bueno, pues yo les invito a que lean la tesis de inversión en cómics porque descubrirán que puede tener mucho sentido. Yo solo les doy una pincelada. Disney, todas las películas que ha hecho de superhéroes que le han hecho facturar como 27.000 millones de dólares solo en taquilla, con un coste inicial de 5.000, tienen su origen en Marvel, que es una empresa de cómics. Entonces, igual que me gustan los activos únicos, me gusta la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene muchísimo valor. Pregunta Álvaro, ¿cuál sería el horizonte temporal mínimo? Entiendo, para invertir en vuestro fondo, ¿no? Para ver un Pues poco... mínimo 5 años, pero si aguantas 5 años vas a permanecer más tiempo, porque te va a gustar. Luego pregunta Alberto,
¿Y la opción de compra del 30% del capital el año que viene del socio, qué términos, condiciones tiene? Vale, creo que se refiere a un párrafo que yo tengo puesto en la carta anual de Westtime, donde uno de los socios de Westtime, BPLC Partners, que es el socio de Arena Investors, la división de gestión de fondos de Westtime, tiene un compromiso de compra por el 19,9%. ¿Vale? Los términos y las condiciones son 3 contratos, uno del 2015, luego tiene una modificación de 2016 y otra del 2020. Con lo que ahora mismo sería imposible contártelos todos, pero con decirte que si no ejecutan los socios de Westtime en la compra del 19,9% con los beneficios que genere Arena, van a ir perdiendo en cada periodo de cálculo un 1% de propiedad de Arena. Es decir, o compras el 19,9% de las acciones de Westtime o pierdes la propiedad de Arena. Es lo que está en el contrato y me imagino que tu pregunta viene por ahí. Luego plantea PGR, Daniel dice que hay una variación del 30 o el 40% del máximo y el mínimo en el precio de una acción típicamente. ¿Cómo sabes cuándo estás cerca del mínimo? Es imposible saberlo y no hacemos market timing, pero te pongo un ejemplo. IAC nosotros la incorporamos antes del spin-off de Vimeo, la compramos cuando el mercado decía que Vimeo no valía nada. Oh, sorpresa, Vimeo valía bastante dinero y lo recibimos gratis por accionistas de IAC, pero IAC se fue de 230, 240 a 120, 130. Porque hemos comprado en el entorno de 135, 140, por lo que os decía antes, es decir, por la infravaloración. Yo no sé si el mercado se la va a llevar a 120, a 100 o a 80. Nosotros exigimos un 50% de rentabilidad a 3 años. Si haces la valoración, que os decía, lo que tiene en MGM, lo que tiene en Angie, más lo que tiene en caja, salen como 140, es decir, Turo, Kers.com, Dotdash, toda la incubadora de empresas la está valorando a 0. Por tanto, cuando activos se valoran a 0, yo me los quedo. Yo me los quedo. Clarisa, ¿me quieres vender tu casa mañana por 0 euros? No, pues si alguien me ofrece algo a 0 euros, pues yo me lo compro. Entonces, Claro. que luego se vaya más abajo. En definitiva, vosotros calculáis un precio objetivo. Más que un precio objetivo, valoráis la empresa y en función de esa valoración que os sale, pues veis si le queda recorrido o si no le queda recorrido. Seguro que ha habido empresas que te han gustado, Daniel, y que a la hora de hacer cuentas has dicho, No pues puedo. no, porque ya está cotizando muy cerca del valor que yo creo que debería tener y la empresa me encanta, pero lamentablemente el mercado ya se ha dado cuenta. Claro, te digo Y ya una le que ha se dado llama, que se llama Poolcorp, pues que no la pude comprar porque siempre ha estado muy exigente. O una que hemos vendido que se llama el TipTech, que me he equivocado porque después de venderla, que yo pensaba que estaba ida, pues ha seguido subiendo. Pues qué se lo va a hacer, pero es que yo no hago market timing. Valoración, descuento y un checklist muy estricto. Muy bien. Pregunta Fabián si te planteas abrir posiciones en criptomonedas. No, En todo caso, serían muy minoritarias porque la regulación actual, en cuanto a los fondos UCITS que siguen la directiva europea, los fondos que normalmente están al alcance del particular, la mayoría de los fondos de inversión, tienen que cumplir toda una serie de requisitos en cuanto al tipo de activos en los que puede invertir, la distribución de estos activos, el peso que tiene que tener cada compañía, etc. Y las criptomonedas sí pueden invertir de una manera nimia, muy es muy poco. reciente. No O son sea, activos elegibles. eso es, el cambio en la normativa es muy reciente. Entonces, te he contestado no muy rápido, pero te he engañado. Es decir, ¿lo he pensado? Sí. ¿Lo he hecho? No. Por 2 motivos principales. Lo primero, porque no sé lo suficiente de criptomonedas como para estar a gusto con ellas. Segundo, no encuentro la manera de que me garanticen que no nos las pueden robar. Entonces, mientras esas 2 cosas no ocurran, ¿con qué cara le digo yo a los partícipes? He recomendado a la gestora incorporar un 1% del fondo, un 2% del fondo en criptomonedas y nos lo han robado. Pues no. Ya. Miguel pregunta, un poco abundando en esta idea de lo caro y lo barato y cuándo vender y cuándo comprar. Dice, ¿sueles mantener las empresas en cartera aunque aumente mucho su valor
o aprovechas para vender y ganar dinero si han subido mucho? Pues depende. A ver, caso de Clarus. Clarus es muy difícil que la vendamos porque Clarus es la típica empresa que cogemos muy abajo, muy pequeña, la empezamos a comprar a 8, cuando toda la empresa valía 300 millones, ahora la acción vale a 27, es decir, estamos a punto ya de llegar a 1 billón, pero es que cada año que pasa, Clarus es mejor empresa, son capaces de seguir construyendo activos diferenciales, entonces no tiene ningún sentido porque es un compounder de verdad y es deep tech, pues es un caso donde considero que no tenía más recorrido y me he equivocado, es decir, pero a determinados múltiplos me cuesta no coger el dinero, sinceramente, me cuesta, pero no toda la cartera es así, es decir, depende de cada caso. Hay empresas que están en la cartera porque están baratas, como Safe Style, o porque tienen sentido por una tendencia que creo, pues como por ejemplo la parte de Cameco con el uranio, cuando lleguen a su precio se venderán, porque no creo que tenga más recorrido durante años, pero la mayoría se queda en el fondo. Bueno, se nos está yendo un poquito la hora del objetivo, así que vamos a leer ¿Las un par de contesto, preguntas. Clarisa? Me las pasáis por email, las que no dé Sí, tiempo hoy, leemos por email. leemos un par de preguntas más, aclaramos un par de cuestiones más y luego os lo comentaremos al final de la presentación, pero bueno, podéis plantear las preguntas que sean, se las pasamos a Daniel. A su vez, Daniel, bueno, pues como sabéis, tiene presencia en redes, está también atento a vosotros y a los partícipes del fondo. Y bueno, pues no os preocupéis, que cualquier pregunta que se os quede en el tintero, incluso que se os pueda ocurrir con posterioridad, pues nos las podéis remitir Sí, por favor. y les daremos respuesta encantados de la vida. Pero bueno, para no alargar mucho la presentación de hoy, vamos a leer un par de preguntas más. Una de ellas es una pregunta de Feliz, que dice, pregunta Daniel, ¿cuál es la empresa más odiada del fondo? No sé odiada qué sentido darle y por qué la tienes. No sé si Pues podemos entiendo, hablar a lo mejor entiendo de que la que más odiada, esfuerzo te ha entiendo, costado o la que le tienes entiendo. manía porque... No sé, o sea, manía no tengo ninguna, porque si las tuviera manía, pues no las tendría en el fondo, ¿no? Pero entiendo que la empresa más polémica del fondo es IDW Media, que es la empresa que he comentado de cómics. ¿Y por qué la tengo? Pues porque tiene activos únicos, porque está muy infravalorada y porque creo que el mercado no es capaz de ver lo que yo veo, pero me puedo equivocar, ¿sabes? Es decir, por eso tenemos 36 empresas, porque me voy a equivocar. Bueno, y además que si las cosas fueran evidentes, pues entonces estaría puesto en precio, ¿no? Efectivamente. No, Sería Amazon y en un año cero rentabilidad. claro, es que no se puede hacer todo a la vez. Y la última pregunta, te pregunta Francisco, ¿cómo ves el futuro de las inversiones en el sentido de la gestión activa, de los fondos de gestión activa, teniendo en cuenta el auge que está experimentando la gestión pasiva? Él te pregunta, ¿crees que se va a seguir habiendo trabajo en el sector con este auge de la gestión pasiva? Yo creo que el talento siempre se va a reconocer. Lo que pasa es que pues tienes que procurar ser diferente, ser disruptor, llamar la atención de una manera diferente, porque al final pues es un sector muy competido, pero el talento llama la atención. Si lo haces bien y llamas la atención, encontrarás trabajo. Y el futuro de la gestión activa pasiva, no tengo ni idea, es decir, no sé lo que va a pasar. Es decir, creo que la gestión pasiva ha venido para quedarse. Creo que aporta muchas cosas muy buenas como diversificación y como costes, pero el precio que hay que pagar es que hay que ser muy constante. Es decir, me dolería enormemente que todos los adeptos que está ganando la gestión pasiva estén basados en modas porque ha ido muy bien o en adorar determinados productos solo por el hecho de que son baratos. Pues tendrías que plantearte si tienen sentido para ti o no tienen sentido para ti. Pero yo creo que es una buena manera de convivir la gestión activa y la gestión pasiva. Yo, bueno, suscribo lo que dice Daniel. La gestión activa y la gestión pasiva no son enemigas, son perfectamente complementarias dentro de una cartera. O sea, en una cartera tú puedes incluir productos de gestión pasiva y productos de gestión activa y de hecho hay estrategias
muy sofisticadas que llevan a cabo profesionales y asesores de banca privada, como la estrategia Core Satellite, en la que tú tienes un núcleo de inversiones de gestión pasiva o de productos con comisiones muy bajas y poco alfa, ¿no? Poca capacidad de batir al índice, que luego complementas con otros productos de gestión activa porque sí que te incorporan ese punch, ¿no? de rentabilidad, ese extra. O sea, hay muchas estrategias y muchas maneras de incorporar ambos estilos de gestión a una cartera y hacerlo además de una manera eficiente, y no hay por qué elegir entre una y otra. Lo que sí que es cierto es que dentro del mundo de la gestión activa pues hay que saber elegir, porque hay fondos bueno, pues tienen esa capacidad de batir al índice, o que tienen esa capacidad de aportar un valor añadido, porque no siempre se trata de batir al índice. Hay muchos fondos que no tienen un índice de referencia porque su propia filosofía de inversión es otra. A lo mejor es ofrecer retornos absolutos o en el caso que nos ocupa hoy, pues ofrecer estos retornos sostenibles en el tiempo. No siempre hay un índice al que batir, ¿no? Pero en todo caso hay que saber seleccionar pues, productos que efectivamente cumplen con su objetivo, con su política de inversión, y si es batir a un índice, pues que batan al índice, ¿no? Porque si lo hacen peor, pues sí, ahí sí les gana la batalla la gestión pasiva. Clarisa, me dejas solo contestar la última, aunque siguen entrando, pero déjame solo contestar esta del PER, de Miguel Ángel. ¿Vale? Dice, Interactive Core tiene un rating de Morningstar de no sé qué y un PER de 62,89. Parece un PER demasiado alto para invertir. Por favor, yo os voy a pedir os voy a pedir una cosa, es decir, no copiéis ninguna empresa que tenga alguien de un fondo, ni las mías. Es decir, ¿por qué? Porque la mayoría de las empresas que yo tengo en las pantallas puede poner cualquier cosa, ¿sabes? Concretamente la empresa de cómics ha hecho una ampliación de capital en agosto y lo que pone en las pantallas es de julio, porque el último trimestre es de julio. Entonces, lo que yo suelo tener son empresas que hay que rascar mucho. Es decir, no es mirar una pantalla de Etiqueter, de Seeking Alpha y decir, esto es un PER 4, la voy a comprar. No. Es decir, y si hacéis eso, me copiáis a mí o copiáis a otros gestores, otros asesores, os vais a equivocar. Y es un error. Entonces, fíjate lo que te he dicho. O sea, es una empresa que cuando la hemos incorporado, es un holding que por 130, 140, todo lo que tiene dentro es caja y cotizadas, y el resto de compañías, el mercado las valora a cero. Entonces, eso no es una cuestión de PER ni de valoración, sino es una cuestión de ir haciendo exactamente conocimiento de qué tiene dentro esa empresa. Y ya está, es que me molesta mucho lo No, de... tienes toda la razón del mundo, porque es verdad que hay veces que cuando hablamos con vosotros, con gestores de gestión activa, ¿no? Que tenéis este stock picking, esta capacidad de seleccionar oportunidades de inversión, la gente se siente tentada de decir, bueno, pues, ¿para qué voy a comprar yo el fondo cuando puedo copiarle la No, cartera? no, me parece muy bien, ¿eh? Uno, Me la parece muy cartera, bien, me y parece muy bien, esto es un país pero libre, quiere decir que al final, de hecho, las principales posiciones siempre son públicas, no la totalidad de la cartera, pero las principales posiciones suelen serlo. y yo Entonces, publico mis tesis, si yo publico mis tesis, pero lo que quiero es que la gente estudie y aprenda y dedique no, tiempo. y luego No copie sin mirar. Eso es lo que no quiero y lo que me molesta, que la gente copie sin mirar, porque no tiene sentido, ningún sentido. Es muy importante, de hecho lo es todo, a la hora de invertir en bolsa, el precio de entrada. Con lo cual no basta con que la compañía esté bien o esté mal, sino el precio al que entra el gestor, pues no tiene por qué ser el precio al que está cuando tú lees el informe. Luego, también hay que entender el fondo como un todo. O sea, una compañía es atractiva, pero es atractiva porque hay un gestor que tiene una foto global de la cartera, está invirtiendo en otras 35 compañías más, y es ese mix el que luego produce esas rentabilidades tan atractivas en el fondo, porque si se ha equivocado con esa tesis de inversión, luego hay otras que incluso pueden haber sido seleccionadas porque son complementarias al anterior o de sectores distintos, de forma que el riesgo Sí, está sí. correctamente diversificado. Es decir, un fondo es mucho más que una idea de inversión que sale bien. Son muchas ideas que además sumadas se producen sinergias porque han sido seleccionadas de una determinada forma. Además, hay algunas a las que se le concede más peso, a otras se les concede menos. Es todo hay mucho trabajo detrás que hace que luego el resultado final sea el que es. O sea, no es una mera selección de buenas ideas y ya está. Y luego, en tema crédito, pues ya imposible, ¿no? No. Copiarlo. Porque, claro, tendríamos que tener una capacidad adquisitiva Pero, para comprar emisiones de crédito o para comprar 3 o 4 así para poder diversificar que se nos... claro, pero fíjate, Clarisa, esto no se lo pregunta a nadie, no me lo ha preguntado nunca nadie. Es decir, es que no hay indexados de convertibles. Es decir, es un producto tan específico que no se lleva a vencimiento.
¿sabes? Es decir, requiere una gestión activa diaria. Entonces, si copias, es que no tiene ningún sentido. Entonces, yo publico mis tesis, mi correo está abierto, divulgo todo lo que puedo en Twitter, en LinkedIn, noticias, lo que yo sé, no cuento todo lo que sé, evidentemente, pero doy las pistas para que la gente haga el trabajo y encuentre empresas diferenciales que el mercado no mira y muchas de ellas, perdón por la expresión, están asquerosamente baratas. Pero no tiene sentido copiar. Tiene sentido, te han puesto sobre la pista, haz el trabajo. Luego también tened en cuenta otra cosa, y es que el tema fiscal. El fondo, por sus propias características, Sí, puede ¿verdad? comprar y vender y no tendrá que tributar por esas compras y ventas. Tú como inversor tributarás cuando reembolses de ese fondo. Ni siquiera cuando lo traspases a otro fondo, sino cuando reembolses. Pero el gestor sí que va a poder hacer todas las rotaciones de cartera que considere necesarias de una manera fiscalmente eficiente. Tú como inversor no. A menos que seas millonario y tengas una SICAV. Pero tú como inversor no vas a poder. Cada vez que compras o que vendas, vas a tener que tributar. Y eso, al final, si alguien tiene una cartera de acciones y se la está gestionando, vas a ver a lo que me refiero. Eso fiscalmente, al final, Hace tiene un daño. peaje bastante importante. Entonces, en este sentido, pues los fondos es otro de los atractivos que aportan, que hay una rotación de cartera por parte del gestor y en esa rotación de cartera, pues no hay un peaje fiscal como el que pagaría un inversor si estuviese imitando el comportamiento de esa cartera por su cuenta. En fin, que también se puede invertir en acciones, por supuesto que sí, Totalmente. pero bueno, que los fondos, sobre todo los fondos de gestión activa, ya un fondo indexado sería otra cosa, pues no son tan fáciles de imitar. Ya que estamos con las excepciones, hay una pregunta de Fabián a la que sí que me gustaría que diésemos contestación, porque por razones evidentes, y es que él dice que en el caso de querer invertir en este fondo, en tu fondo, ¿en qué compartimento irían los fondos? Esta pregunta no la acabo de entender muy bien, pero bueno, si a lo que te refieres es cómo invertir, no sé si pregunta por las clases, porque haya diferentes clases de No hay participación. clases. No hay O si no clases. hay clases de Azagala participaciones, solo tiene una clase, todos pagamos lo mismo, la misma comisión para todo el mundo. Y si es por la asignación de las posiciones, mi recomendación nunca es asignar las mayores posiciones del fondo a las que tengan mayor potencial de revalorización, sino al revés, a las que tengamos menos probabilidad de perder dinero. Es decir, Western es una de las principales posiciones junto con Antiractic Corp porque tenemos poco a perder y mucho a ganar. Bueno, he vuelto a poner el leasing del fondo de todos modos y bueno, pues si queréis invertir en él es tan sencillo como si lo queréis hacer a través de MyInvestor, buscáis en el buscador de fondos MyInvestor, ponéis el leasing, localizáis el fondo y ahí podéis invertir sin ningún tipo de problema. Bueno, pues se nos ha quedado un par de preguntillas más en el tintero, pero bueno, Yo no las pasa nada contesto, si porque me las pasáis, Clarisa, yo si me las pasáis por email, yo les contesto por email, encantado. Sí, y bueno, y si no, recordaros, una de las preguntas que nos hacen es esta, de hecho, que para tomar notas sobre la presentación de hoy, pues la presentación de hoy colgaremos la grabación en el blog de MyInvestor, que se llama MyBlog, y también en nuestro canal de YouTube, así que pues allí podréis volver a ver esta grabación y demás. Incluso si accedéis a él a través de nuestro canal de YouTube, en comentarios, pues si al ver la grabación tenéis alguna duda, también podéis hacer esta pregunta en los comentarios del vídeo de YouTube. Luego, además, cualquier otra pregunta que se os haya quedado en el tintero, ya sabéis, como os comentaba antes, pues Daniel estará encantado de aclarar las dudas que tengáis a través de redes sociales y también en el caso de MyInvestor, cualquier duda que tengáis con respecto a este fondo o con respecto a cualquier otro concepto relacionado con la educación financiera, pues nosotros estamos encantados de intentar aclararoslas, tanto a través de las redes sociales como a través de nuestro consultorio de educación financiera, que se llama Hello My Investor. Entonces podéis escribir a este consultorio al email que es hellomyinvestor@myinvestor.es y allí cualquier duda conceptual que tengáis en materia de educación financiera, pues nos la podéis plantear. Y bueno, pues ya damos ya paso al cierre de la presentación. Daniel Tello, director de inversiones en Azagala Capital, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por ayudarnos a hacer un poquitín de educación financiera. Gracias a ti, Clarisa, un placer.
Y muchísimas gracias también a los asistentes por estar aquí hoy con nosotros. Como os decíamos, colgaremos la grabación en el blog y que paséis una buena tarde. Adiós.